Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en vivo de la llave Psi, tanto por YouTube como por Facebook. Un placer estar de vuelta por aquí con este espacio de todos los lunes, un espacio que se propone integrar la psicología con una multiplicidad de disciplinas, justamente una mirada abarcativa desde la psicología en sus múltiples facetas, sus múltiples escuelas, la filosofía, como vamos a ver hoy, la mitología, los símbolos, la metafísica, la espiritualidad, bueno, un conjunto de áreas como solemos ir recorriendo en compañía de ustedes. Justamente lo que se propone este espacio es una interacción, una ida y vuelta, donde también, por supuesto, anímense a proponer temas que puedan resultar de su interés, más allá de lo que venimos tratando en los distintos espacios, ya sea de la clínica, como vimos la semana pasada, como los grandes mitos, que va a ser hoy, como bueno, no me quiero olvidar de nada, las distintas secciones como la historia alternativa o el lado B, como la caja de herramientas de aprender a pensar, y donde ya iremos llegando también, por supuesto, a las emociones, a las conductas y, por supuesto, también a la faceta espiritual. Bueno, los medios de contacto los van a encontrar todos en la caja de comentarios de YouTube. No dejen de visitar la página, layavepsi.net, donde ahí van a poder acceder a todo lo que ofrece la llave Psi, talleres, cursos, formaciones, seminarios, jornadas, además de conocerme un poquito más. Y cada 15 días, no me quiero olvidar, estoy en una columna en un programa de radio llamado Redes de Bienestar, eh, donde también, por supuesto, abordamos distintas temáticas de interés humano, social. eh, Esto es a través de internet, vía streaming, en Punto Cero, así se llama la radio. Bueno, dicho todo esto, por supuesto, anímense a preguntar, a cuestionar, a pensar, a que reflexionemos juntos. De esto se trata. Vamos a ir al tema de hoy, que es el gran mito, uno de los tantos que venimos ya atravesando, que es Prometeo. Como suelo hacer, voy a ir encadenando eh, este mito en particular, como decía también al comienzo, con la psicología, como ya vamos a ir viendo, con la filosofía, también en su aspecto más filosófico esotérico. Eh, y este aspecto de la psicología que sirve para esconder, hoy lo vamos a ver como bastante explícito esto, lo que es del orden, diría Lacan, de lo imposible. Y vinculándolo a lo que venimos viendo sobre los diferentes tipos de neurosis, esto que vimos en las últimas dos charlas, en cuanto a un otro, bueno, gracias. Acá tengo un comentario de YouTube. Me sale el corrector de YouTube. Bueno, gracias. Muy interesante el tema, dice. Gracias por participar. Decía que en cuanto a un otro, donde el sujeto se destina y se pierde entre las historias, entre estos mitos, esas ficciones que nos vamos contando para llenar de alguna manera el agujero insaciable de la falta. Es decir, explicado por ahí mejor,
en cuanto a cómo podemos encontrar a través de estas historias alguna suerte de paliativo de la angustia, sobre todo la angustia existencial. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Voy a empezar, como suelo hacer en estos casos, con el mito. Es decir, ¿de qué hablamos concretamente cuando hablamos del mito de Prometeo? Bueno, Prometeo formaba parte de la segunda generación de los titanes. Estos grandes dioses, y lo de grandes lo digo porque eran gigantes, vayan de paso hilando las historias, tanto de, como dije hace un rato, de los mitos que venimos mencionando, como esto del lado B de la historia, donde ya he hablado o he hecho referencia a esto de los gigantes. Y Titanes bien decía que, para que se acuerden, habían nacido de la unión de Urano, que era el cielo, y de Gaia, la tierra. De vuelta, acá ya tenemos una simbología interesante, arriba y abajo, cielo y tierra. Bueno, gobernaron estos titanes en la Edad de Oro, antes de los dioses olímpicos. De hecho, el nombre de Titán significa el que ejerce tensión, en referencia a esa lucha constante contra el orden, es decir, la tensión barra caos frente al orden. Y esto es muy relevante en cuanto a lo que voy a ir hablando, que ahora lo vamos a ir viendo, en términos de opuestos, tanto desde Freud como desde Jung. La primera generación de titanes gobernó después de que Urano fuera derrocado, y la segunda fue la generación de los hijos de la primera, entre los que estaba justamente Prometeo. La familia de Prometeo se componía de Jápeto como padre, Climene o Temis, que era la madre, y los titanes Epimeteo, Menecio y Atlas. Atlas que en algún momento también podrá ser objeto de otra historia. Es el famoso que carga en sí el peso del mundo. De ahí viene justamente el Atlas que vimos en la escuela. Bueno, volviendo a Prometeo, era, podríamos decir, la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque sentía respeto, a diferencia de otros dioses, por los seres humanos, por los mortales, y porque también era bastante más astuto que muchos de sus, vamos a decir, de sus compañeros de naturaleza divina, al ser capaz de engañar más de una vez al mismo Zeus. Bueno, uno de estos engaños que se hizo como de los más famosos fue cuando sacrificó un buey en honor justamente a los dioses, que se dividió en dos partes. Una que tenía la carne, la piel y las vísceras, pero ¿qué hizo? La escondió en el vientre del buey. Y la otra que estaba revestida de huesos y de grasa, que se veía como bastante más apetitosa. Lo que hizo fue darle a elegir a Zeus cuál comía, cuál prefería, y como Zeus se dejó llevar por la vista y eligió justamente la parte con la grasa, cuando, cuando la saboreó, se dio cuenta que era puro hueso y desde luego que montó en cólera, esa cólera propia que venimos viendo en este tipo de dioses,
¿Y qué hace? Venganza. Venganza del titán y de toda la humanidad a la que este titán, de alguna manera, honraba o se había hecho amigo. Porfa, si alguien me saluda por Facebook así, por lo menos veo que hay gente, pero para saber si está saliendo todo ok. Entonces, Zeus se da cuenta, a raíz de este engaño, que los humanos tenían por costumbre quemar los huesos en sacrificio. Gracias, Carlita, hola, ¿cómo estás? Decía que tenían la costumbre de quemar los huesos en sacrificio para ofrecerlos a los dioses y se comían la carne. Entonces fue así que Zeus prohibió el fuego a la humanidad. A raíz de esto es que Prometeo idea otra treta para recuperar ese fuego arrebatado, para lo que sube al monte Olimpo y lo roba. No sabemos bien cómo hace, pero evidentemente logra de alguna manera pasar desapercibido y luego, usando el tallo de un arbusto que tardaba mucho en arder, cuestión de que los humanos podrían usarlo también para calentarse. Que después vamos a ver que estas cuestiones no son para nada menores. Ahora, de vuelta, el castigo de Zeus no se hace esperar, y no solo hacia Prometeo, sino hacia toda su familia. ¿Qué hace? Envía a Pandora, una mujer de arcilla, a la casa de su hermano Epimeteo, uno de los hermanos, donde había una vasija que contenía todas las desgracias del mundo. Prometeo, como le había avisado a su hermano, de manera que Epimeteo la rechaza a Pandora, pero ¿qué pasa? Después no tiene más remedio que casarse con ella para de alguna manera dejar contento a Zeus, aplacar su ira. Y la historia sabemos que termina en que Pandora abre la vasija y, bueno, desata todas las desgracias del mundo. Para Prometeo el destino no fue mejor. Es dejado en el Cáucaso, donde es encadenado por el dios del fuego, Hefesto, uno de los tantos hijos de Zeus, que de paso le envía un águila para que se comiera el hígado de Prometeo, que no nos olvidemos que por su condición de Dios era inmortal. Entonces el hígado, por más que todos los días era devorado, volvía a crecer, se regeneraba y así el águila lo volvía a comer y esto se repetía todos los días. Fíjense, acá ya encontramos, por eso le digo que más allá de que vamos tocando diferentes historias, diferentes mitos, todos se unen y todos dicen un poco lo mismo. Es decir, acá ya aparece de vuelta el factor de la repetición, el factor del tiempo. El patrón común que vamos encontrando en este tipo de mitos es, hay una rebelión o un desafío, una desobediencia hacia algún dios, viene la ira y el castigo por lo general consiste en esta repetición eterna. Acuérdense del mito de Sísifo, por ejemplo, condenado a arrastrar una piedra una y otra vez por una ladera empinada para que la piedra cayera y volviera a tener que repetir el ciclo.
Entonces, en ambos, por lo menos en estos dos, Sísifo y Prometeo, vemos cómo ese sujeto está atrapado, esclavizado frente a un destino que no ha querido, no ha elegido. Y este malestar, como diría Freud, y ahí ya me voy metiendo con la parte psicológica, está en la cultura. Por eso su gran obra, El malestar en la cultura. Con estos mitos se nos expone una y otra vez un poco esto que traía al comienzo, la falta de todo ser humano. Esta imposibilidad de completitud, de volvernos absolutos y buscando el poder o el saber en los dioses. Pero paradójicamente, acá encontramos un final feliz, lo que pocas veces sucede, casi ninguna, no son estos mitos, porque este castigo que debía ser eterno es súbitamente interrumpido por Hércules, que también será objeto de otra charla de mitos, Hércules que se atraviesa justamente en su ruta hacia uno de sus famosos 12 trabajos, hacia el jardín de las Hespérides. ¿Y qué hace? Lo libera a Prometeo matando al águila con una flecha y rompiendo sus cadenas. Zeus, que por supuesto es consciente de esto, pero de alguna manera se dice que decide hacer la vista gorda porque este acto aumentaba la gloria de Hércules, que no nos olvidemos que era otro de sus hijos, y si bien Prometeo se libera, tendría que llevar consigo un anillo unido a la piedra a la que había estado encadenado. O sea que no se termina liberando del todo. Como agradecimiento, Prometeo después le revela a Hércules la manera justamente de tomar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, que ese era el desafío. Pero otra versión dice que Hefesto fue el que en realidad liberó a Prometeo al profetizarle Prometeo a Zeus que si tenía un hijo con la Nereida Tetis, ese hijo iba a ser más poderoso que él. Zeus, por supuesto, ¿qué hace? Evita a Tetis, pero el hijo que ella tiene con Peleo, que se llamó Aquiles, termina cumpliendo la profecía y se vuelve más poderoso que el padre. ¿Estamos? Ya saben, dudas, preguntas, comentarios. Ahora, otras versiones refieren a Prometeo como creador de la humanidad, que justamente de alguna manera nos hizo a partir del barro. Por eso es que el nombre de la película que da origen a a la saga de Alien se llama Prometeo. De alguna manera, ahí por supuesto, esto está enfocado desde el lugar de que seríamos el producto de una creación extraterrestre, una manipulación extraterrestre. Bueno, pero el concepto es el mismo. Y por otro lado, fue Prometeo quien se ofreció ante Zeus para volver mortal a Quirón, ¿se acuerdan? Y si no, vayan al historial de charlas, van a encontrar el mito de Quirón. Cuando es herido
accidentalmente por Hércules, con una flecha envenenada que lo llena de dolor, pero como era un dios no puede morir, entonces Prometeo eh, a ver, ¿cómo decirlo? Siente compasión y se ofrece a tomar su lugar. Y tampoco nos olvidemos que Quirón era discípulo de Hércules. Entonces, es que así termina esa historia que puede finalmente morir y convertirse en la constelación de Sagitario. Ahora, voy a empezar a meterme desde lo psicológico. Desde lo psicológico, la cadena de Prometeo simboliza esos significantes justamente a los que permanecemos unidos, eh, atrapados, y aquello que debe ser revelado para liberarnos. Nos podemos preguntar si esto es un secreto o si es algo que sabemos que no queremos saber que sabemos. Tienen también otra charla con ese título. Desde Freud podemos tomar el mito como una representación del conflicto entre el sujeto y la ley suprema. En este caso, Zeus, pero que tranquilamente podríamos tomar como Dios. La irreverencia de tomar el fuego divino podemos asociarla a una revuelta comparable a traspasar los imperativos del super-yo. No, el que muere es Quirón, Carla. Entonces él justamente, de alguna manera, lo que hace es volver mortal a Quirón. Este sería el punto. Porque está esta cuestión de Prometeo como una suerte de pseudo mortal. Esta paradoja que era como una suerte de semidios. Entonces le permite, como digamos, asumir su parte mortal y él asumir su parte inmortal. Entonces, el fuego va a ser el elemento que condensa simbólicamente el saber, la iluminación, pero también es ese saber oculto, esto que yo decía, el saber lo que no quiero saber que sé. Y donde el pecado, ojo con esto, donde el pecado no es tanto el poseer ese saber, porque no es que los dioses sean todos mezquinos y quieran todo ese poder y ese saber para ellos, o por lo menos no todos, bien digo, habrá algunos que sí, algunos que no, sino que el peligro sería tenerlo antes de tiempo, una cuestión de timing. Para decirlo más fácil, esto sería como darle una bomba atómica a un niño. Entonces, que el ser humano pudiera acceder a determinados saberes y poderes antes de tiempo, antes de ser consciente de esos saberes y poderes, podía ser más peligroso o más patológico que beneficioso.
Y esto no tanto por una cuestión de un Dios del otro lado que se atribuya el manejo de esos tiempos, o sí, de ahí la famosa frase que los tiempos de Dios son perfectos, sino más por una cuestión hasta de resonancia física, es decir, como una suerte de estar en una determinada vibración o en un determinado nivel o en un determinado, imaginen esto como si fuera un código encriptado, como usamos, como usa por ejemplo WhatsApp, del que hay que saber la clave para poder entrar, como si fuera un ábrete sésamo. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de dominar esa información, imposible acceder. De manera que desde ese lugar oculto, secreto, que puede simbolizar también el ello, esta parte más inconsciente y pulsional que debe ser despertada, pero acá está la cuestión, con cautela, progresivamente, porque mucha luz también puede cegar, puede quemar, puede matar. Y como esto es lo que sucede en el acto rebelde de Prometeo, Freud podría decir que el castigo de su encadenamiento y tortura, este castigo eterno, suceden por la culpa que son propias del super-yo. La culpa y por supuesto antecedida del castigo, ¿no? O mejor dicho, el castigo antecedido de la culpa. Que funciona esta instancia justamente como una suerte de contención para que el sujeto no quede desestabilizado por la angustia. Porque como dije hace un rato, saber de más puede ser patológico y puede desatar la locura. Desestabiliza. Un ello desbocado por ser libre y creativo, que es frenado por la moral del suprayó, es decir, pensémoslo como una fuerza que empuja por un deseo voraz de saber y liberarse, y otra en oposición por contener esa pulsión. Bueno, es ahí donde está, donde encontramos el conflicto psíquico típico del neurótico que veíamos en las charlas anteriores. Y desde luego que es imposible desligar este mito de otros tantos, como ya fui mencionando, pero también con el de Edipo, donde nos vamos a encontrar en los dos con el desafío a la figura del padre, en este deseo de vuelta, de poder y de saber. Y a través de eso, poder ser. Y justamente las consecuencias por ese atrevimiento fuera de tiempo o no en el momento adecuado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Acuérdense, preguntas, dudas. Vamos a verlo ahora desde la óptica de Jung, porque Jung va a entender los mitos como formas arquetípicas. Acuérdense, los arquetipos, bueno, gracias, corrector de YouTube. No sé si de verdad es YouTube que me está controlando como una especie de super yo o si es el nombre de un usuario, pero bueno, es muy gracioso si
alguien que se haya puesto de usuario corrector de YouTube. Suena muy, justamente, muy omnipotente. Entonces, acuérdense que los arquetipos son esos patrones universales que están bueno, ok. Em, Esos patrones universales que están en el inconsciente colectivo. Sí, sí, ya me imaginé que era un chiste. Me pone, soy un bot de YouTube, si no me gusta lo que decís te corto. Bueno, eh, de todos los seres humanos, independientemente del tiempo y la cultura, son universales. Y Prometeo encarna para Jung el arquetipo del héroe, que esto también lo hemos visto. Busquen la charla de El héroe de las mil caras, donde explico paso a paso justamente el viaje del héroe, que es un mito del que se han alimentado la mayoría de los guiones y libretos de fantasía. Todas esas historias que nosotros vemos como eh, esos viajes, esas epopeyas, bueno, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es un excelente ejemplo, eh, donde deben enfrentarse el famoso caballero que debe enfrentarse al dragón para rescatar a la princesa. Bueno, a partir de ahí, y por supuesto derivados, responden a este mismo patrón. Un héroe que debe rebelarse, dejar atrás su mundo, su familia, para transformarse a sí mismo y a partir de esa transformación volver a su lugar de origen, pero cambiado, para transmitir el mensaje, su nueva sabiduría, su nueva conciencia. Me gusta más la visión de Jung, dice corrector de YouTube. Bueno, bien, sí, es uno de mis referentes favoritos. Entonces, justamente, ya que estamos hablando de Jung, él va a entender este proceso de conciencia. Bueno, sí, Carla dice gladiador, ni hablar, totalmente. Eh, Va a entender el proceso de conciencia como una forma de individuación. ¿Qué quiere decir esto? La separación de lo que Freud o Lacan llamarían lo familiar, para buscar su propio destino, su propio lugar en el mundo, su sentido. Y el fuego va a condensar, como ya dije, la chispa divina que va a permitir al ser humano salir de su estado original de ignorancia. Por eso es que Prometeo lleva luz a los mortales, como Lucifer, por ejemplo, para lo que sería la tradición judio-cristiana. No se olviden que Lucifer es el portador de luz, su significado, o Fausto en la literatura europea. Pero, como todo crecimiento implica una pérdida, una renuncia, que nos va a recordar que no somos justamente esos dioses completos, por lo menos en este estadio mortal. Prometeo tiene que aceptar el doble castigo de su osadía. ¿Y por qué digo doble? Que tenemos uno que va a ser el más obvio y el más difundido por haberse atrevido a desafiar a un padre colérico y vengativo, más propio del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y dos, que esto es más mío, en base a lo que dije hace un rato,
que tiene bastante que ver con una mirada de la Cábala, por ejemplo, en el sentido de haberse precipitado a hacerlo sin estar todavía preparado para asimilar ese conocimiento. Que esto, si lo pensamos, se asemeja a la historia de la expulsión del Edén o del paraíso de Adán y Eva. Porque desde esta perspectiva no es que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que no debían hacerlo en ese momento, sin estar listos para poder asimilar ese saber. Esa podría haber sido, desde esta interpretación, la verdadera desobediencia y no el hecho de haber, porque era, estaba de alguna manera preparado todo el escenario, la escenografía, para que en algún momento comieran del árbol. Para eso estaba ahí. La cuestión era no hacerlo en ese momento. Entonces, esto vuelvo al ejemplo, como decirle a un chico, no metas los dedos en el enchufe. Bueno, si no tiene todavía los recursos para poder entenderlo, ¿qué va a hacer el chico? Va a meter los dedos en el enchufe. Así funciona. Si lo vemos así, es como que hasta suena un poco cruel, porque un padre por ahí un poco más amoroso lo que haría es tapar el enchufe y en este caso uno diría, bueno, mejor escondamos el árbol hasta que esta gente esté preparada. Bueno, evidentemente no era el caso. Pero también podemos ligar, siguiendo con Jung, la figura de Prometeo al arquetipo del bufón. Este transgresor que anima a abrazar el caos y hace alquimia con eso para integrar las fuerzas opuestas del universo. Entonces el bufón es un ejemplo de lo que Freud asemejaría con la sublimación, es decir, hacer algo noble del vicio, que puede ser por medio del arte o por medio del humor, como en el caso del bufón. Es decir, el artista juega con fuerzas emocionales que le van a permitir conectar con su parte más sensible, más creativa, más femenina y por ende más espiritual. Corrector de YouTube, es metafórico porque la sabiduría es perenne, se simboliza con un árbol perenne. Sí, sí, por supuesto. A ver, todo eso sabemos que está en forma de alegoría. Lo que importa acá es el hecho, es el acto. Es decir, si sabemos, es como el ejemplo que daba del chico con el enchufe, sabemos que si le decimos no hagas eso, es lo que va a ir a hacer, funciona así, psicología inversa. Entonces, más allá del árbol o no árbol, es el hecho de decirle no vaya ni coma. Bueno, esos seres humanos que eran una suerte de niños a nivel evolutivo, a nivel espiritual, obvio que iban a ir y comer. Entonces ahí está la cuestión. Por supuesto que esto también lo podemos interpretar, bueno, es el juego del libre albedrío, sí, pero tendríamos que pensar si tenían los recursos internos, me refiero, propios, como para entender cuáles eran las consecuencias. O por otro lado, por ahí todo estaba previsto de esta manera como para justamente desarrollar el camino desde la parte más densa
desde la parte más absurda hacia el perfeccionamiento, hacia la parte más consciente. Bueno, es para que lo pensemos. Y ya que estaba con la faceta artística, no podemos desmerecer el aporte cultural de la obra del mito de Prometeo. Goethe recurrió justamente a su figura como expresión de la lucha del individuo contra el destino divino. En tanto, Mary Shelley, que fue la que dio origen a Frankenstein, de alguna manera lo encarnó, aunque fuera transversalmente, porque el subtítulo de Frankenstein es El moderno Prometeo, donde hace una analogía de jugar a ser dioses como, de alguna manera, pretendió Prometeo. En la prohibición está el deseo, exactamente, Carla, ahí está la cuestión. Entonces, ese sería como el acto fundante, el hecho de tomar y comer la manzana, el acto fundante del deseo humano. Bueno, en el libro mío, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, también juego con la idea, hago una referencia a Prometeo, juego con esa idea de un hombre atado en el sentido de cegado por este deseo del que hace mención Carla, deseo materialista, que está velado a la espiritualidad. ¿Se acuerdan que les hacía también un paralelismo con Sísifo? Bueno, Sísifo estaba ciego, estaba viejo y ciego. Y en el campo filosófico, Nietzsche ha tomado este mito como inspiración de hasta dónde puede llegar la voluntad humana. Y habla del eterno retorno. Este ser como devenir, pero donde lo que se repite no es lo mismo, no es el mismo ser o el mismo contenido, sino el retorno en sí. Platón, por otro lado, hablaba de la reminiscencia, este recuerdo reprimido de un mundo de ideas al que va a llamar topos uranus. Y Kierkegaard va a hacer una diferencia entre reminiscencia, recuerdo y repetición. La repetición venía a ocupar el lugar en la filosofía, en esta filosofía de su época, lo que los antiguos pensaban como reminiscencia. Y para él, recuerdo y repetición no van a ser lo mismo, sino opuestos. El primero va a estar atado a la esperanza y la melancolía, y el segundo capturando la fascinación de ese instante irrepetible, esto que diría Nietzsche, que va a ser también el lugar que Lacan le va a dar en el análisis. En otras palabras, si la reminiscencia es que vuelva a ser lo que ha sido alguna vez, la repetición es que lo que ha existido empieza a existir de nuevo, pero como algo nuevo, algo distinto. Esto después lo va a tomar Lacan para darle a la repetición un lugar temporal que reactualiza la marca del goce. Por eso es, que ahora lo vamos a ver,
que cuando uno repite y repite y repite, porque desde la lógica uno diría, ¿por qué repite siempre lo mismo? Es que no lo vive como lo mismo. En esa repetición, paradójicamente, es como si cada vez fuera algo nuevo, algo distinto. No es que la gente sea estúpida, el dicho famoso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, sí, y no es porque sea estúpido, sino porque en esa repetición compulsiva es que justamente no lo está registrando como acto repetitivo. Y así como para Kierkegaard el sentido de la vida va a pasar por la repetición y no por el recuerdo, para Lacan lo que nos importa no son los recuerdos del sujeto, sino las repeticiones que van a ir a aparecer en la transferencia. Ya vimos en la charla, y si no disponen de todo este material en el historial, simplemente buscando por los títulos, recordar, repetir y relaborar, como para Freud, él va a decir que la repetición es repetición del trauma. Un trauma impregnado de goce que se vuelve síntoma. Esto ya lo diría Lacan. Eh, Corrector de YouTube. Wow, la reminiscencia de Platón toda mi vida buscando qué es eso, hasta que lo encontraste y ahí te das cuenta que es real. Es la mina de los cátaros, una nostalgia genérica, lo siento desde chico. Bien. Bueno, sí, justamente él decía que veníamos a esta vida con ese conocimiento velado y que justamente nuestra tarea iba a ser recordar. Por eso él dice que en realidad no descubrimos nada, sino que recordamos. Eh, Carla, repite lo mismo porque no se da cuenta. Exactamente. Por eso la importancia de la conciencia. Entonces, hace que no pares de buscar. Sí, tal cual. Bueno, de eso se trata. Esto que dije recién, es decir, ese trauma impregnado de goce que se vuelve síntoma, es una paradoja, por cuanto uno supondría de vuelta, desde la lógica, la evitación del trauma. Pero hay una parte que queda fijada en lo que Freud describe en su obra Más allá del principio de placer. Es ese goce que está en la desmesura que termina asociando el placer en su demasía con el dolor. Y también como Kierkegaard va a separar recordar de repetir. Por eso en esa misma charla, recordar, repetir y relaborar, pensemos que en la medida en que no recordemos nada de lo olvidado o reprimido, lo revivimos, lo hacemos acto. No lo vamos a reproducir como recuerdo, sino como acto. Esto que decía Carla, lo repetimos sin saber que lo repetimos. Exactamente. Repite para no sufrir, tal cual. Entonces, Lacan va a distinguir una repetición que es encuentro con lo fallido de aquella que es costumbre. Esto es muy importante porque la repetición en sí es inevitable. Bueno, esto que decía Nietzsche, el eterno retorno. Pero hay repeticiones que son buenas. Hay repeticiones que no nos causan sufrimiento. Eh, Hay repeticiones,
sufrimiento del que nos demos cuenta, ¿no? Porque la otra tampoco, es lo que decía Carla, para no sufrir, pero me refiero a repeticiones sanas, como vivir vínculos sanos, que nos permiten crecer, que nos permiten desplegar nuestras potencialidades, ser cada vez más nosotros mismos, etc. Y hay otros que por supuesto no. Entonces, hacer esta distinción, esa repetición que es el encuentro con lo fallido, de esa que es costumbre, mera costumbre, hábito, insistencia de los signos, principio de placer, diría Freud. Todos queremos repetir lo que nos causa placer. Ahora, ¿por qué? Y es lo que se preguntaba Freud en su obra Más allá del principio de placer, ¿por qué repetimos lo que nos hace mal? Entonces, claro, hay repeticiones conscientes y otras que no. Lo real, vuelto trauma, se va a esconder siempre detrás de esa insistencia de lo simbólico. Como el real se nos escapa, donde hay un desencuentro, un innombrable, de lo que no podemos saber más que por sus efectos, que por sus consecuencias. Y Lacan nos va a decir que tenemos que pesquisar ese lugar de lo real, que va a ir del trauma al fantasma. Esto que nos protege frente al horror de lo real. Ese es el recorrido que tenemos que hacer, porque el fantasma va a ser ese velo que tapa lo que fue determinante en cuanto a la repetición. Dicho de otra manera, hubo algo que antecedió al fantasma, el trauma, que pudo haber sido, por ejemplo, el primer encuentro con lo real. Esto, lo que decía en el ejemplo del árbol del conocimiento. Un encuentro frente a un algo que me sobrepasa entonces, para lo que no encuentro palabras, no encuentro manera de simbolizar. No tengo la capacidad de elaborar eso. Y esto acuérdense que genera dos tiempos del trauma, porque es primero la paralización frente a eso y después, con la perspectiva, viene el entendimiento de que eso genera un trauma. Entonces, ese algo imposible de elaborar deja un resto, como puede suceder también con la sexualidad, por ejemplo. Entonces, nos va a plantear dos escenarios. Una repetición compulsiva y una repetición que retorna como algo nuevo. O el trauma del nacimiento, sí, esto que dice Carla. Entonces, la primera, esta compulsión a la repetición, apela a esto que les decía hace un rato, ese fantasma articulado a un semblante. De modo que tenemos que seguir la huella para detectar la marca del otro en el sujeto. Es decir, aislar ese semblante, ese rasgo, para empezar a separarlo del sujeto. En el plano, esto por supuesto cuando nos damos cuenta que nos está haciendo mal. En el plano cultural, obviamente que el fuego fue un punto de quiebre en la evolución humana.
Permitió la cocción de los alimentos, con esto aumentar el valor energético, mejorar la salud, al eliminar la mayoría de los parásitos, proteger frente a depredadores, llevar luz para poder vivir dentro de cuevas y extender el día, la luz del día, o como si fuera, y por supuesto como factor de socialización, dando un sentido de comunión. Y también representó un gran cambio en las armas, de modo que acá tenemos varias dimensiones: defensa y ataque, luz y calor, comida cocida, lo que cambió también hasta la fisonomía del ser humano, salud y comunidad. Entonces, resumiendo un poco de todo, para Lacan la repetición va a ser análoga al goce. Exacto, alfarería y metalurgia. El goce va a ser en Lacan lo que la pulsión de muerte, bien digo, en Freud. Y dándole también un me gusta a Kierkegaard en el sentido de que la repetición va a conllevar una pérdida, es decir, nunca una segunda vez va a poder ser como la primera. Jung va a aportar que una de sus máximas: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Entonces, lo que dejemos en esas habitaciones oscuras, acuérdense también de la caverna, la alegoría de la caverna de Platón, en la ignorancia o en el desprecio de esas partes rechazadas que dejamos en la oscuridad de nosotros, van a ser las cadenas que repetiremos hasta el cansancio. Entonces, lo que repetimos es una cierta forma de gozar, y de ahí es de donde nos tenemos que correr. Y por supuesto no me quiero escapar de la dimensión más espiritual esotérica del fuego, porque además de ser uno de los 4 elementos principales, simbólicamente siempre estuvo vinculado a lo espiritual. En todas las culturas ha representado a la divinidad o alguna figura importante. De hecho, Zeus expresa su poder en forma de rayo. La tradición romana mantenía también un fuego encendido en el templo de Vesta, que era la diosa del hogar, de la familia y del fuego, que se mantiene hoy con las Olimpiadas. De hecho, según un relato del geógrafo Pausanias, los Juegos Olímpicos fueron creados por Heracles Ideo. Este no es el mismo Heracles que conocemos como Hércules. Este era uno de los dáctilos, que eran unos herreros y hechiceros sanadores. Bueno, este Heracles, que insisto, no era Hércules, le propone a sus hermanos una carrera en la que el que ganaba sería premiado con una corona de olivo silvestre. De hecho, también viene ahí. Antes, en las carreras de Fórmula 1 se premiaba al ganador con una corona de, no me acuerdo si era de olivo o de laureles, pero la simbología es la misma. Y determinó que los juegos se celebrasen cada 4 años porque así era el número de hermanos de los dáctilos.
De ahí viene el origen de las Olimpiadas. Y otras tradiciones van a decir que en realidad habían sido fundados por Zeus después de su triunfo sobre Crono, otro de los mitos sobre el que he hablado, también conocido como Urano, o por nuestro conocido Hércules, este sí, como una forma de honrar a Zeus. Y en la cultura egipcia, acuérdense que los dioses más importantes eran solares, lo mismo que para Platón el Zeus el Sol representaba la idea del bien, la realidad suprema y el objeto supremo del conocimiento. Laureles dice Carlos, sí, me parecía. Entonces, tenemos la dimensión purificadora y transformadora espiritual, que también aparece representado esto en el sentido alquímico, es decir, con el poder mágico del fuego, mágico en el sentido alquímico, ¿no? De transformación, de transmutación, y que también encontramos en el hinduismo con la energía kundalini, simbolizada como una serpiente o un fuego dormido que al despertar produce en su ascenso una apertura de conciencia, en su ascenso a través de los distintos chakras, desde la base hacia la cabeza. Dentro de los relatos religiosos tenemos la representación de Dios como una zarza ardiente, y esta forma de representación tiene que ver con una acepción de la luz en su máxima expresión, que tiene que ver con la parte vibracional del fuego, es decir, con la parte de la fricción. Cuando los átomos se friccionan entre sí a un nivel tal que vibran muchísimo más rápido y haciendo que esta luz brille muchísimo más al punto de ser cegadora. Y lo que decía al comienzo, que puede ser destructiva para quien no está con los lentes o con la protección necesaria preparado para poder resistir esa luz. Sería como, pensemos en mirar de frente al sol, quedaríamos absolutamente ciegos. Pero por otro lado, el fuego también puede ser el de la pasión. Esto de la pasión desmedida, la pasión salvaje, tanto en el plano amoroso como en el de la guerra. Por lo que tenemos entonces, por una parte, la llama hacia arriba, en este sentido simbólico de hacia lo espiritual, es decir, un ego inferior unido a uno superior, y la otra hacia abajo, como una activación de la Kundalini, pero al revés, hacia la parte más nuestra parte justamente más salvaje, más animalesca, más brutal, más instintiva, más de supervivencia, que es cuando el ego más se aleja del espíritu, de la fuente, es decir, en su aspecto inferior, rebelde, infernal. Entonces,
Incluso, si lo pensamos, el aspecto destructivo es ambivalente. Porque puede ser una destrucción entendida como transformación, transmutando lo que ya no sirve, purificándolo, exacto, o puede destruir quemando por odio lo que corroe por dentro a quien lo emana, como si fuera un dragón que se consume por su propio fuego. Y tenemos otro elemento que es el aspecto hipnótico del fuego, esta cuestión de que la podemos hasta probar, no sé, vieron que se dice que hay como un ritual hasta en el hacer el asado, que es esta suerte de influjo encantador que ha servido de puente ritual entre la naturaleza. Por eso este espíritu de comunión alrededor del fuego, donde se contaban historias, además de servir, por supuesto, de fuente de calor y de comida, como puente entre la naturaleza, la cultura y la magia. O como en el rito funerario. Entonces, de vuelta acá, encontramos este aspecto doble de la destrucción y la transformación. Entonces, de esta forma, el fuego va a contener un aspecto del real lacaniano imposible de simbolizar, de comprender. Bueno, los fuegos artificiales, sí, mira qué buen ejemplo, Carla, no lo había pensado ese. Y otro que conserva el espíritu, este espíritu de comunidad a su alrededor. Hoy en la imagen de un fuego casero como sentido de hogar, de familia. Bueno, el famoso dibujito de la típica casita con la chimenea es un buen ejemplo de esto. Entonces, el fuego ha sido históricamente el elemento que permitió a los mortales transgredir justamente esa parte, esa mortalidad, para conocer o intuir o vislumbrar un poco el reino de los dioses, un fuego del que también esos dioses nos dicen que estamos hechos y que ahí viene nuestro trabajo, tenemos que aprender a dominar, a domar. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que haya quedado? ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuál es el sentido de estas historias? Justamente hacer todo este tipo de atravesamientos filosóficos, psicológicos, mitológicos y demás, porque este fuego robado, de alguna manera, nos hace pensar estas cuestiones de los tiempos, de, del dominio de los elementos. Me estás ahorrando un montón de guita en terapia, la verdad, dice el corrector de YouTube. Bueno, de eso se trata, no sé si tanto, yo siempre digo la terapia es irreemplazable, pero en lo que pueda ayudar este tipo de charlas, bienvenido sea, que es justamente facilitar un espacio de pensamiento crítico que hoy más que nunca creo que está faltando y mucho, pero no es la única manera.
Esto hay que acompañarlo, por supuesto, de trabajo, mucho trabajo interno, de poner el cuerpo. No alcanza con que reflexionemos, sino que después viene el trabajo duro, que es justamente estar en el lugar de Prometeo, de Sísifo y hacer nosotros nuestro propio viaje del héroe. ¿Está? Pero bueno, por supuesto que en lo que se pueda, esto también se propone tender uno de esos puentes. Bueno, muchísimas gracias, corrector de YouTube. En algún momento, si quieres decir el nombre, bienvenido, porque decirte corrector de YouTube suena como un poco raro. Carla, muchísimas gracias por la participación habitual. Y bueno, todo esto obviamente se sube al canal, así sigue dándotela. Y anímense a pedir temas que también les interesen. ¿Estamos? Bueno, el viernes voy a estar de vuelta a la radio, vamos a seguir con la parte 2 de esto del sentido y sin sentido, 13:30 por punto cero. También si se quieren animar a comentar y estar por ahí, bienvenidos. Eh, es un montón lo que estás exponiendo, por eso somos pocos. Sí, bueno, esperemos que en algún momento seamos más. Igual los vivos tienen esta cuestión que es el momento. Hay gente, a veces hemos sido Luciano, bueno, bienvenido, ahí está, ahí tenés un nombre. A veces hemos sido bastantes más, tampoco una cosa demencial, pero bueno, hay charlas y momentos, y después lo bueno que tiene esto es que se puede repetir en cualquier momento, para el que no puede estar en vivo y en directo. El vivo tiene esto de lindo que es la participación interactiva, pero bueno, lo bueno es que esto se comparta, es que ese conocimiento justamente pueda llegar, conocimiento, esto de pensar de distintas ópticas y que cada uno saque sus propias conclusiones y lo anime a investigar y a estudiar y a eso. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias, Luciano, Carla, y será hasta el próximo lunes en el mismo horario. Nos estamos viendo. Chau, chau.